Aranza Cruz Aguilar. David Damián Atilano Cárdenas. Karina Elizabeth Chávez Arriaga. Melissa Cervantes Rodríguez. Sergio Antonio Dusauge Aguilar. Diana Lisbeth Arellano Contreras. Y nosotros vamos a presentar sobre la espectroscopía de infrarrojo y ultravioleta. Este trabajo hablaremos sobre el tema espectroscopía, en la que nos enfocaremos en la espectroscopía infrarrojo y ultravioleta. Como ejemplo utilizaremos el compuesto paclitaxel, en la que hacemos investigaciones durante el curso. Para ello debemos saber que es la espectroscopía, es una técnica analítica en la que se basa en detectar la absorción o emisión de la radiación electromagnética por parte de una sustancia a estudiar. Consta de 3 elementos básicos, pero que nos ayuda a comprender sobre esta técnica. La fuente de luz, dos muestras que queremos estudiar, un detector, una fuente de luz irradiante, una muestra de luz irradiar la muestra, interacciones con sustancias, que estas modifican la luz indicente y con detector registrando la luz resultante de interacción con la muestra. En el espectro infrarrojo, si hacemos inducir luz infrarroja sobre una molécula, la molécula va a absorber esta energía, lo que va a ocasionar que un enlace se estire. A esto se le puede llamar vibración de estiramiento. Entonces, si pasamos radiación infrarrojo sobre una molécula, una parte va a ser absorbida y podemos ver qué frecuencias fueron absorbidas si analizamos el espectro infrarrojo. También en este podemos identificar los grupos presentes que hay en el compuesto. La zona infrarroja escaneada va desde 400 a 4000 ciclos por centímetro, lo que corresponde a una longitud de entre 25.000 y 2.500 nanómetros de onda respectivamente. Y hay que recordar que cuanto sea mayor el número de onda, mayor es la longitud de onda y mayor va a ser la frecuencia. Este espectro se suele dividir en 2 zonas. De 4000 a 1000 ciclos por centímetro se le conoce como la región de grupos funcionales, que aquí es donde podemos identificar, gracias a los picos que se marcan en las gráficas, cuáles son los grupos funcionales que pueden estar en esta muestra. Y de 1000 a 400 ciclos por centímetro se conoce como la huella dactilar. Cada tipo de enlace, ya sea carbono-hidrógeno, un doble enlace entre carbono-oxígeno o un enlace carbono-nitrógeno, etc., tiene su frecuencia natural de vibración y esto cae dentro de la zona infrarroja. Y cuando la molécula que es analizada, pues se supone que tiene que contener alguno de estos enlaces, pues es irradiada con luz infrarroja, se produce esta absorción que ya se mencionó de fotones y se conocen las frecuencias naturales de vibración en los enlaces. Y la luz que alcanza el detector contiene todas las longitudes de onda originales menos las absorbidas. Y eso es lo que vamos a ver en el espectro infrarrojo. Agarramos el compuesto del paclitaxel, en el que se metió a un espectrofotómetro. Y tenemos algunas absorbancias, en el que, como habíamos dicho anteriormente, del 1500 a 400 se va a encontrar la huella digital. En esta podemos identificar o reafirmar qué tipos de enlaces tenemos, o nos puede dar nos va a identificar más qué grupos funcionales están en nuestro compuesto. Para esto tenemos que observar e identificar las absorbancias correspondientes. Es importante conocer más o menos qué compuestos son, ya que
las absorbancias, si es un enlace de carbono con hidrógeno, es diferente si es en un grupo alcano o son aromáticos. En este caso, tenemos que el Taxol tiene una absorbancia en el enlace carbono-hidrógeno de 3064, al igual que encontramos un éster que tiene una absorbancia de 1735, la acetona con una absorbancia de 1709 y una amida de 1647. Aquí en la imagen observamos de que nos marca en donde abarca la huella, que es del 1032 al 708. Aquí las tablas las podemos encontrar en la literatura, en la que pues, es más o menos un aproximado y nos podemos dar unas ideas de qué tipo de compuestos tenemos. En la que, como vimos en la otra imagen, aquí tengo las absorbancias de los compuestos aromáticos, las cetonas, ésteres y amidas. Ahora comparamos el resultado que nos arrojó la máquina. En este caso contamos con compuestos aromáticos, amidas, alcoholes, éteres, cetonas. Esta técnica permite la identificación de compuestos orgánicos e inorgánicos cuando estos presentan ligaduras o grupos bromóforos. La absorción de ultravioleta provoca la excitación de los electrones de enlace y como consecuencia se forman los picos de absorción que pueden relacionarse con los tipos de enlaces que existen. Pero, sin embargo, esta técnica tiene una gran limitación, ya que la energía usada pues, puede provocar cambios en las vibraciones. Bueno, ahora hablaremos sobre qué quiere decir. Al momento de esta solaparse, pues los saltos electrónicos con las vibracionales y los rotatorios, pues las consecuencias de esto es que tenemos un espectro continuo con picos anchos, que estos tienen una forma de campana y por lo tanto pues son difíciles de interpretar. Pero por lo que se toman en cuenta pues estos tres puntos que voy a mencionar. Para empezar, tenemos las moléculas que solo tienen electrones sigma. Bueno, estos ocupan mucha energía para que se dé el tránsito desde el orbital enlazante sigma al antienlazante sigma. Por ello es que baja su longitud de onda. Ahora tenemos a las moléculas con electrones sigma y electrones no compartidos. Esto quiere decir que pues la transición electrónica que se produce es una derivación estándar. El salto energético es menor que antes y suele producirse entre 150 y 250 nanómetros, siendo lo habitual por debajo de los 200 nanómetros. Ahora continuamos con las moléculas con electrones pi deslocalizados y electrones no compartidos. Bueno, estos llegan a producirse transcripciones electrónicas desde el orbital enlazante pi hasta el orbital antienlazante pi y desde el orbital de electrones no enlazados hasta el orbital antienlazante pi, pues los orbitales están separados por menos energía y en consecuencia la radiación UV es menor y la longitud de onda es mayor. Son las transcripciones más importantes, ya que las energías requeridas caen plenamente dentro de la región UV entre 200 y 700 nanómetros. Bueno, aquí podemos ver que se llevó a cabo
por medio de una solución del paclitaxel con 100 mililitros de metanol a un rango de 200 a 400 nanómetros. Aquí se llevó a cabo según la regla de Woodward y Fisher. Bueno, la regla de Woodward y Fisher se puede apreciar en los ejemplos que se pusieron a la izquierda. A continuación, explicaremos la teoría que hay detrás de ellos mediante la explicación de esta regla. Esos lineamientos deben su origen a una base sólida de datos experimentales respecto a los espectros UAB de dienos esteroidiales. En base a eso, se pudo llegar a la creación de dos clasificaciones, las cuales serían: la primera, tenemos el dienos homoanulares. Los dos dobles enlaces se encuentran en el mismo anillo. Y por su parte, tenemos el segundo, que son los dienos heteroanulares, los cuales son los dos dobles enlaces se encuentran en diferentes anillos. Y bueno, el cálculo de Apmax se realiza por adición de los incrementos al valor inicial. Si se cuestiona o vacila sobre el valor base a tomar, se deberá elegir el que corresponde al dieno homoanular, o sea, al que está en el mismo anillo. Y bueno, se define como un doble enlace exocíclico como aquel del que dos enlaces simples correspondientes a uno de los carbonos forman parte de un anillo. Conclusión. Encontramos la importancia sobre lo que es una vibración de estiramiento, ya que esta alberga energía y causará que un enlace se estire también. Vimos la frecuencia que fueron absorbidas y analizamos el espectro IF y pudimos observar sobre los picos en el espectro infrarrojo, ya que se proporcionan los datos necesarios para leer el espectro. Creo que este tema en especial es muy importante y por los compuestos y muy necesario observar con determinación. Mientras que pudimos observar de los espectros UAB se basa en el proceso de absorción que muestra la radiación ultravioleta visible de una molécula. Pudimos observar que la absorción de esta radiación provoca que un electrón tenga una promoción de electrones en un estado excitado. Nos pareció muy interesante ver estos aspectos de los espectros UAB, logrando ver que se desarrollan normalmente y las formas en las que funcionan. Este tema fue uno muy interesante, ya que pudimos observar las diferentes formas en las que funcionan los espectros y cuáles son algunos de los factores que los diferencian.